1945, un grupo de artistas alemanes, presionados por la angustia de la política interna de su país y también por el terror de la inminente Segunda Guerra Mundial, van a fundar un movimiento llamado Die Brücke, el puente. Este movimiento durará en Dresde hasta 1913. Paralelamente, en Múnich, entre 1911 y 1912, se fundará otro grupo, cuya cabeza más visible va a ser Kandinsky. La falange de Kandinsky organizará toda una serie de movimientos tendientes a darle a la forma un énfasis particular que la lleva a situaciones emotivas casi límites. En ambos movimientos tenemos que tener en cuenta como un factor definitivo el patetismo nórdico. El patetismo, es decir, el pathos, la capacidad del individuo nórdico para extrapolar las situaciones más o menos normales y para llegar a unos gestos, a unas gesticulaciones, a unos énfasis, a unas emotividades verdaderamente sorprendentes con respecto a lo que podríamos llamar una pauta normal. Todo esto pues está como apoyando ambos grupos y les da a ambos grupos una fuerza desencadenante que se volcará en colores exagerados, en líneas muy duras, en situaciones inverosímiles y que realmente, como les digo, se salen de la normalidad, intentan hacerlo de modo deliberado y lo ponen al hombre dentro de una gran tensión, y a esta gran tensión es lo que llamamos su patetismo. Vasily Kandinsky, ruso, en 1909 pinta La iglesia en Brunau. Siempre Vasily Kandinsky será un precursor. Lo encontramos que precede toda una serie de movimientos y no solamente el expresionismo. Desde 1908 él trabaja dándole a las formas un énfasis particular, una violencia particular. Y este énfasis lo lleva casi a desbaratar el motivo y a que el cuadro se convierta en una especie de sinfonía patética donde se encuentran unos colores con los otros. Georges Rouault, en Francia, hace La escena de café en 1906 y su violencia es más de tipo social, pero la hace a través de una pintura enérgica. André Derain pinta Lestat también en Francia en 1906 y pertenece al grupo llamado de los Fauves, es decir, de los artistas que se titularon fieras. Edvard Munch, noruego, entre 1863 y 1944 transcurre su vida y en 1906 pinta una serie en Noruega, una serie de obras donde hay un gran aliento literario y un deseo de patetismo muy fuerte. Ese es aquel pathos nórdico de que hablábamos, el llanto, 1895. Los alemanes van a jugar un papel definitivo dentro del expresionismo. Carl Schmidt-Rottluff, 1884-1976. Este es su paisaje de otoño pintado en 1907, que es muy fuerte y enérgico como el de Erich Heckel, La Casa Blanca de 1908. Ustedes ven que todo parece como conmovido y convulsionado por la fuerza del color y la fuerza de la pincelada. Pincelada y color tienen una intención voluntaria deformante, como en Van Dongen, francés, cuya Soprano de 1908 es un clásico y típico caso de expresionismo cromático, igual que Jawlensky, ruso, que se junta con todos estos expresionistas alemanes. Pinta aquí la cabeza que parece casi una cabeza de payaso. Oskar Kokoschka pinta Los esposos Tietze-Conrad en 1909. Es un gran pintor austríaco, también de cuño expresionista, pero como ustedes ven más moderado. Gabriel Munter, La Casa Verde, va a ser un paisaje marcado por las líneas, por la fuerza y la violencia de las líneas más que por el color. Ernst Ludwig Kirchner, en 1910, trabajará con las figuras completamente modificadas por el patetismo y por consiguiente delgadas, ansiosas y llenas de angustia. Mientras que Emil Nolde, también alemán, pintará en El Cristo entre los niños en 1910, dando una versión sobre todo cromática del expresionismo y no lineal como los anteriores.
en la Europa de los años 10 a los años 20 hay una serie de ideas que flotan en el ambiente y que sirven para contribuir al patetismo expresionista. Por ejemplo, la idea de Henri Bergson como la conciencia como impulso vital, los textos de Nietzsche, que son definitivos para crear ese patetismo, la voluntad de ser contra todo, es decir, por encima de lo que Nietzsche llamaba la negatividad de la historia. De modo que se forma realmente una atmósfera de catástrofe y en cierto modo de apocalipsis que favorece las deformaciones de los expresionistas. Pero en este momento también aparece como expresionista otro gran artista que se llama Pablo Picasso. Y es en este momento que tenemos que definir que el expresionismo de Picasso no tiene nada que ver con el patetismo nórdico, ni tampoco sigue sus lineamientos, sino que se trata de una deformación de tipo puramente plástico, una estructura que se construye a través de dislocaciones de la armonía real. Es sobre esta estructura, sobre esta retícula formal que va a trabajar Picasso, absolutamente aparte de toda aquella gran atmósfera que insuflaba su dramatismo al movimiento expresionista. Pablo Picasso es, como siempre, otro de los innovadores fundamentales y que hay que citar permanentemente en el siglo. Su Mujer llorando, de 1937, sienta toda una estética que está apoyada en la triangulación del rostro, en la deformación de los ojos, es decir, hay una evidente transmutación, una pérdida de la belleza y una transmutación al plano de la angustia que es completamente dislocador. La Mujer llorando de Picasso y las obras siguientes, también de tipo totalmente patético, están sin duda derivadas o vinculadas con su cubismo anterior. Hay un ajuste, una articulación, una triangulación de toda la figura. Pero puede cambiar y pasar a la esfera y no al triángulo, porque él es un permanente experimentador y esta otra mujer, este otro retrato de mujer, ya está apoyado en otras formas primarias, la esfera básicamente. La Mujer con sombrero de flores, pintada entre el 39 y el 40, lleva la fealdad casi a un grado de agresividad, esa agresividad que habíamos también advertido en Las muchachas de Aviñón. Esa agresividad, desde luego, es la finalidad de Picasso. Picasso trata de romper por completo con la convención de la belleza. No hay por qué hacer algo bello en una época como esta, donde se ha presentado la catástrofe del mundo bajo la forma de la Segunda Guerra Mundial. Por eso, las mujeres de 1940, las mujeres exteriores e interiores de 1940 al 44, que están vinculadas con la catástrofe de la guerra y que vienen de la Guerra Civil Española, están siempre promovidas como elementos de la catástrofe y no como formas bellas. Esta es La Mujer en azul de 1948. Las caras alcanzan a ser absolutamente terribles, hay una terribilidad intencionada en toda esta fracción de la obra de Picasso. El expresionismo histórico actúa como un huracán, pero luego va amainando y se convierte a lo largo del tiempo en una tendencia que será seguida por muchos artistas del siglo, artistas modernos y que intentan romper con las estructuras precedentes. Sin embargo, ese expresionismo ya cambiado, ya modernizado, va a su vez a intentar una nueva estética, algo que podríamos llamar, creo que bastante acertadamente, la estética de lo feo. La estética de lo feo es como una especie de belleza degradada. Esto significa que lo feo puede perfectamente aceptarse como una forma de la belleza. Pensemos en aquella historia de André Gide cuando cuenta cómo Ariadna, al encontrarse con el Minotauro, halla que el Minotauro es realmente muy bello, de modo que el concepto de belleza no está determinado por nadie ni es fijo. La estética de lo feo nos demuestra que hay una serie de formas de belleza, inclusive en la monstruosidad, que pueden enriquecer nuestra vida y que pueden ser perfectamente aceptadas por nosotros con tolerancia y también, ¿por qué no?, con cierta felicidad.
¿A qué llamamos nosotros belleza? Algo podría acercarnos a la belleza. Es Amadeo Modigliani, que nace en 1900, que trabaja en 1920 con el concepto de una belleza muy clásica. A pesar de trabajar junto con los Fauve y con los expresionistas, Amadeo Modigliani, italiano, no nos deja de favorecer y de beneficiar con el concepto de la belleza más o menos convencional. En cambio, Anita Malfatti en Brasil, en 1919, un año antes que la obra de Modigliani que les mostré, es capaz de desfigurar el retrato que está haciendo a través de la violencia de los colores. Buena estudiante de André Lot, en 1919 y 18 precede lo que va a ser más tarde el gran movimiento modernista del Brasil de la Semana de Arte Moderno del 22. Tarsila do Amaral, otra artista fundamental del Brasil en esta época, pinta Antropofagia en 1929 y ustedes ven que la deformación alcanza límites absolutamente tremendos, como en Avaporu del año anterior, 1928. No hay ninguna relación entre las partes del cuerpo y todo esto es deliberado. Albright, Ivan Lelogen Albright, es un norteamericano que en 1928 da unas versiones de hombres y mujeres tremendamente barrocas y trabajadas, arrugadas, como si las hubieran envejecido así en un proceso prematuro o en un proceso voluntario. Todo este barroquismo de Albright también destruye lo que podríamos llamar la armonía de la belleza. Igual es lo que pasa con Flavio de Carvalho en su Mujer acostada en 1932, evidentemente muy influida por Picasso. Otro gran deformador es Chaim Soutine, quien nace en Lituania en 1894 y muere en 1943 en París. El perfil de esa mujer es tremendo, ¿verdad? Mucho más terrible de aguantar que las obras de Alfredo Volpi, brasilero, que hace su desnudo acostado en el 45 y llega como a cierto pacto con la armonía. A ese pacto no llega, en cambio, Alberto Giacometti, un italiano que describe a la mujer sentada en el 49 como una especie de gran uso vertical, y ese verticalismo llega todavía a extremos límites mayores en sus famosas esculturas filiformes. Rufino Tamayo da otra idea de la fealdad, que es más bárbara. En 1949 él ve al hombre como un hombre mexicano y hay una cierta barbarie en su producción, que también es diferente a la barbarie civilizada, si podemos decir así, de Jean Dubuffet en Francia. El ceremonioso de 1954 es un bárbaro civilizado. Leonel Góngora en Colombia en el 63, precursor de muchas fuerzas que se van a desencadenar posteriormente, una cosa sensual, erótica, violenta, tremendamente brutal, aparece desde entonces en la obra de este colombiano. Carlos Raquel Rivera en Puerto Rico pinta el paroxismo en 1963, es un pintor desigual, pero cuando ataca por el lado del expresionismo alcanza topes importantes. Marcelo Grassman en Brasil hace sus batallas dibujadas y grabadas por los años 60, confundiendo también las formas en un gran caos. Y Antonio Roda hace la serie de los Felipes en Colombia en 1963, aunque él es español de origen. Roger von Gunten, mexicano suizo, nacido en 1933, va a trabajar con formas también violentas, igual que Jorge Pisani de Venezuela, nacido en 1949. Vamos acercándonos a jóvenes que siguen creyendo en la fuerza y violencia de las formas humanas. El caso de Norman Mejía en Colombia, cuando pinta en 1964 una serie de trabajos que terminarán en La horrible mujer castigadora, es muy sintomático. Ada Balcácer en la República Dominicana, al contrario de Norman Mejía, es más tranquila, y La fábula y Lola del 78 es un cuadro expresionista pero coordinado por los azules. Alirio Rodríguez en Venezuela, cuando pinta la transfiguración de Aminta, piensa un poco en el finger painting, es decir, en esa pintura de los niños violenta contra las paredes. Y también en Venezuela, Edgar Sánchez nos va a dar versiones terribles de hombres cosidos.
cerrados y cosidos, en 1978, en grandes, admirables dibujos donde se clausura completamente la posibilidad de hablar y hasta de ser. Mietik Detiniewski, que llegó de Polonia a Venezuela para cultivar y favorecer el expresionismo venezolano, describe acá en su dibujo, entrando a casa. Un importante expresionista grabador colombiano es Alfonso Quijano. Su mundo gira un poco como el mundo de Van Gogh y entra en delirios similares. David Alfaro Siqueiros, en México, en 1961, da también otra versión de la terribilidad con un carácter casi panfletario. El expresionismo se deposita sobre las cosas y las conmueve y traumatiza profundamente, pero a su vez los artistas han traumatizado al expresionismo. A lo largo de los años, ellos han tomado control sobre esta fuerza desencadenante y se podría decir que hay como tres tendencias dominantes dentro del expresionismo. Una de ellas es el expresionismo que ataca directamente a la figura humana y la vuelve a veces un monstruo, pero este es el que tiene quizás mayor resistencia con el público, que se defiende de verse en ese espejo deformante. Un segundo expresionismo sería el que califica el crítico español Simón Marchand como una proyección del topos hacia el público. Esto quiere decir que es el topos, el lugar, el que queda alterado profundamente, y esta alteración va a ser proyectada, lanzada hacia el público para conmoverlo, remesarlo y sacarlo de su anomia o apatía. Y una tercera posibilidad expresionista, ya vimos, es la que deriva de Pablo Picasso, cuando convierte al expresionismo en un sistema y método de trabajo de tipo estructural, un modo combinatorio de organizar las formas que ya no tienen el carácter agresivo de las anteriores. El movimiento se ubica en cualquier parte. Por ejemplo, Jacques Lipchitz, en esta escultura que hace en Francia, que se llama El rapto de Europa, en 1938, da una versión completamente clásica de lo que puede ser una escultura expresionista. John Sloan, en Estados Unidos, moviliza la calle, la moviliza por color y la moviliza por la fuerza y violencia de la pincelada. Esto ocurre en 1913 y es pareja a las escenas callejeras de George Bellows, también norteamericano, que nos describe las calles con vapor y todo entra en un caos tremendo. José Cunio, en el Uruguay, es un precursor también del expresionismo dentro de América Latina, porque sus lunas, sus famosas lunas, son obras expresionistas singulares, muy particulares, muy propias de su mentalidad poética, pero que se escriben perfectamente bien dentro del expresionismo mundial. Ennio Morlotti, en Italia, da de los girasoles, 1967, 1971, y de otras manchas que ubica entre grafismos, líneas y pocos colores, da otra versión expresionista que podría alinearse más bien con la mancha y con el dibujo que exactamente con el color. Mientras que el brasilero Vega Neri, en 1916, destruye el paisaje por culpa de esa fuerza, de esa violencia desencadenada que tiende siempre a deshacer las formas. Francisco Rodón, en Puerto Rico, en 1970, el objeto remarcado, reteñido, ubicado con toda fuerza y brutalidad por el expresionismo. La figura cimera también del expresionismo en Estados Unidos va a ser Wilhelm de Kooning, que llega de Holanda a Estados Unidos y trabaja entre 1950 y 52 en sus famosas series de mujeres, donde efectivamente se alcanza a irritar la forma de la belleza y a afrontarla con una especie de sevicia y de crueldad
que no se había conocido antes. Este proceso de brutalización de la figura femenina se hace a través de dos sistemas. Un sistema es el de la espátula hecha con cuchillo, lo que deshace por completo la uniformidad del cuadro desde el punto de vista técnico. Y otro es la degradación de la imagen misma a través de una especie de caricatura del rostro, caricatura de los senos. Hay una amplificación de ciertos elementos de la figura femenina que la acerca un poco a aquellas Venus esteatopígicas de las épocas primarias y que tiene en cierto modo la voluntad de ridiculizarla. La danza amorosa de Karel Appel en Holanda, La edad de la razón de Ernesto Deira en la Argentina, son otras posibilidades del expresionismo, como la de Antonia Eiris en Cuba, que desfigura también y crea un caos voluntario en el cuadro. Rómulo Machó y Pierre Alechinsky, lo mismo que los anteriores, hacen del cuadro una especie de confrontación violenta, pero en los últimos años el expresionismo retomado por las gentes más jóvenes, por ejemplo en los Estados Unidos, como el caso de Robert Kushner, que pinta El pájaro del paraíso en estas tiras, ya no tiene la agresividad que tenía en el pasado. Tengo en las manos una cabeza de María de la Paz Jaramillo, pero no crean, me tomo muy en serio el expresionismo. Una de las condiciones o de los beneficios más perdurables que derivaron del expresionismo hasta nuestros días fue la facilidad con que los artistas nuevos pueden engendrar antisistemas. Yo diría que el arquetipo del artista que hizo un antisistema perfecto fue el holandés naturalizado norteamericano Wilhelm de Kooning, que trabaja en los años 50 con una serie de figuras de mujeres que en apariencia son el sumum del desorden. Y sin embargo, si se leen con cuidado estos cuadros, se ve hasta qué punto fue cuidadoso de Kooning para establecer un sistema de desorden que le diera al público la posibilidad de leer ese desorden en orden. No es un galimatías, es cierto. El expresionismo, al mismo tiempo que el surrealismo, son las dos corrientes, diría yo, del siglo XX que han tenido mayor incidencia sobre el arte moderno, porque permanentemente el hombre tiene imaginación y la cultiva, y por esa razón nunca puede desaparecer el surrealismo. Tiene sueños, tiene visiones. Y por otra parte, y por desgracia, el hombre siempre está inmerso en el drama. La fatalidad, el drama, la aflicción de cada día lo persiguen. Por consecuencia, tampoco puede desaparecer el expresionismo. Son como dos formas vitales del hombre.